cordial y el agradecimiento por podernos encontrar a través de esta plataforma, sino compartir con ustedes de la preciosa palabra de nuestro amado Yahweh y de aquellas cosas, aquellos capítulos o versículos que nos hacen preguntas, que nos permiten cuestionarnos si lo que realmente hemos aprendido de las Escrituras es lo que las Escrituras realmente nos quieren enseñar. Así que hoy te invito para que me acompañes en este paseo por las hojas maravillosas de esta literatura que nuestro amado Creador nos ha dejado a través del testimonio de hombres y mujeres que a lo largo de la historia fueron inspirados por el Espíritu de Santidad, por la Ruach HaKodesh, para que nosotros pudiésemos tener una enseñanza acorde y precisa, dependiendo de los tiempos, porque si bien es cierto, las Escrituras es atemporal, ella se adapta a todos los tiempos y a todas las circunstancias. Muchas veces la leemos como si no perteneciera a nuestro tiempo y por ello es importante comprender qué es lo que nos dicen las Escrituras de todo aquello que nos entorna y de todo el aprendizaje que debemos adquirir a lo largo de nuestra vida. Hay un pasaje bíblico que en lo personal siempre me ha causado muchas preguntas y es la forma y la manera en cómo Yahoshua enseñaba de las Escrituras a todo aquel que se acercaba, a todo aquel que venía a escuchar lo que él tuviese que decir. Y hay algo muy particular que te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo, donde encontramos en el capítulo 13, y yo voy a utilizar una versión muy a tu alcance, que seguramente debes tener allí, como lo es la versión Reina Valera, porque quiero que vayamos en esta versión a encontrar ese misterio escondido, ese tesoro que nuestro amado Padre y nuestro amado Yahoshua nos exhorta en escudriñar, en buscar, hasta hallar con Él, por supuesto, para encontrar la revelación de las Escrituras. Fíjate que en el capítulo 13 nos habla sobre las parábolas y la forma en que Yahoshua enseñaba. Él utilizaba términos, graficaba a través de las experiencias que fuesen comunes para los oyentes que tenía a su alrededor, y eso seguramente lo hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida cuando hemos preguntado o hemos visto o hemos leído cómo Yahoshua utilizaba las parábolas para hacerse entender, y seguramente hemos escuchado también que su metodología era más que todo para poder llegar a un público que era mucho más indocto, quizás más simple, más común y poco conocedor de profundidades en lo que significa toda la verborrea o el quehacer literario. Pero saben, eso que puede que sí se pueda aplicar no es totalmente cierto. Por lo menos no es lo que las Escrituras nos dicen. Fíjate que en el verso 10 o a partir de allí, los discípulos le preguntan cuando ya están a solas con él, que por qué él enseña en parábolas, por qué les habla a ellos en parábolas. Y Yahoshua les dice a sus discípulos que solo a ellos, o sea, a sus discípulos, era dado a conocer el reino de los cielos con sencillez, con claridad, pero a los demás se les iba a enseñar a través de las parábolas. Pero las parábolas, a diferencia de lo que muchos han dicho, que es una manera fácil de comprender, realmente las Escrituras nos dicen todo lo contrario, que es muy difícil comprender a través de las parábolas, porque muchos escuchan y muchos ven, pero realmente no entienden. Y el propósito de Yahoshua, para sorpresa de muchos también, y aquí lo refieren las Escrituras, no era que ellos entendieran, todo lo contrario, era que no entendieran. La verdad que esto nos pone a pensar, ¿cómo es que Yahoshua, queriendo hacer conocer las Escrituras, siendo él el portador de esas buenas nuevas, estaba como explicándolas de manera confusa para un pueblo que no le podía entender con la claridad con que le entendían los discípulos? ¿Cuál era esa diferencia?
porque los discípulos sí podían recibir el conocimiento pleno y las otras personas que le buscaban y que le iban a escuchar a los lugares donde estaba él y sus discípulos, no podían comprender con exactitud qué era lo que él quería explicarles. Bueno, déjame decirte que esa respuesta también la encontramos en las Escrituras. Y en el mismo pasaje, Yahoshua hace una explicación bastante profunda, diría yo, sobre las razones que lo llevan a él a explicarle a los demás a través de parábolas y por qué su intención era de que ellos no entendieran a priori lo que él estaba diciendo. Mira qué interesante, no solamente les dice que era necesario que se cumpliesen palabras proféticas que se habían dicho sobre la vida de él, que él explicaría de esa forma, sino que también comienza a hablar sobre el corazón de las personas que iban a buscarle. No todo aquel que buscaba a Yahoshua o se acercaba al lugar donde él enseñaba, lo hacía porque quería conocerle, porque quería conocer de las buenas nuevas. No, algunos se acercaban por interés, porque habían escuchado que tenía el don de sanidad y que estaba haciendo milagros por doquiera que él andaba. Algunos otros se acercaban por curiosidad, para ver qué tan cierto era todo lo que se decía de él, o porque, bueno, sencillamente ese día había llegado un profeta a las inmediaciones del lugar y pues para salir un poco de la monotonía, algunos preferían ir a buscar y curiosear a ver de quién se trataba. Las razones que movían a las personas eran varias y todas diferentes una de la otra, pero había una razón muy particular, que eran los corazones de aquellas personas que se acercaban, su disposición de comprender, su disposición de entender, su disposición de querer escuchar las Escrituras y ponerlas en práctica. Porque hay algo que si lo sigues leyendo, dice muy particularmente que ellos ven, pero realmente, o miran pero no ven, y escuchan pero no oyen. Y todo aquello que él enseñaba, pues diríamos en un algo mucho más coloquial, les entraba por un oído y les salía por el otro. La gran diferencia por la cual los discípulos sí podían entender o lo que ellos recibían era mucho más claro, era porque ellos habían decidido de voluntad propia ir con él a todo lugar donde él fuera, aún a pesar de que Yahoshua no podía darles casas, lujos, pero sí podía darles el entendimiento de las Escrituras. Muchos buscan a Yahoshua o al Creador por interés para obtener un beneficio económico, quieren aprender de la fe y luego quieren mercadear con ella, o quieren aprovecharse de los incautos que tienen a su alrededor para quitarles a ellos, trasquilarlos, como dicen las Escrituras, como se trasquila a una oveja, quitarles sus bienes con la excusa de estar predicando el Evangelio. Algunos otros buscan solo a Yahoshua para ser sanados, para ser curados de alguna patología, porque no han encontrado respuesta en lo que antes adoraban, lo que sería la mal llamada ciencia, como efectivamente también las Escrituras la definen. Pero muchos, o mejor dicho, muy pocos, son capaces de dejarlo todo para seguir al Maestro, como ciertamente hicieron los discípulos. Los discípulos abandonaron casa, abandonaron riquezas, abandonaron trabajos y se dedicaron a seguirlo, no solo a estar esporádicamente con él, lo dejaron todo literalmente para aprender de Yahoshua, porque ellos sabían que él realmente era el Mesías anunciado. Dejarlo todo por seguir al Maestro, por caminar a su lado, por poder aprender y por poder poner en práctica todo lo aprendido. Así que ya entendemos que aquellos que venían con las intenciones de no querer aprender, sino de un corazón malvado para increpar, para cuestionar, no iban a entender las Escrituras. Y eso no sucedía solo en aquella época, sino que también sucede en esta y en todas las épocas incluso. Muchos quieren aprender de las Escrituras porque les parece que allí pueden encontrar alguna que otra solución a sus problemas.
Y eso no es que esté mal, pero no es la base por la cual las escrituras fueron dejadas. El testimonio de los hombres y las mujeres que vivieron al lado de Yahoshua y que conocieron todo lo que él enseñó, que a su vez venía enseñado por el Padre mismo, es un accionar de todos los días. No solamente leer, sino es escudriñar, es aprender y es aplicar. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a entender absolutamente nada de lo que dice allí. No es cargar una Biblia bajo el brazo o leerla constantemente o hacer que otros crean que la conocemos solo porque citamos un versículo en el momento oportuno. Es practicar lo que allí se dice. Es como si nosotros tomáramos las escrituras, como muchos hacen, y las colocan en su casa como un talismán. Eso no debemos hacerlo, porque allí no hay el entendimiento, los pensamientos o los procesos de pensamiento por los cuales nosotros debemos atravesar para comprender las escrituras. Va más allá de escuchar, va más allá de ver. Y esta es una verdad absoluta. Si nosotros no comprendemos esto, no vamos a entender las escrituras. Mucho de lo que la Biblia dice debemos entenderlo bajo el proceso del análisis. A quienes pretenden asistir a seminarios o a institutos teológicos y adquirir el conocimiento a través de la enseñanza o del contenido programático que allí se les ofrece. Y aunque pudiera ser de apoyo para poder comprender, no vas a poder entender. Y comprender y entender son dos cosas diferentes. El entendimiento proviene de la Ruaj. Es un don que tiene que ver con el discernimiento. Y eso solo te lo puede aportar la Ruaj HaKodesh. Es insensato creer que puedes asistir a un instituto y graduarte de pastor o de apóstol, porque esos títulos tienen que ver con el llamado. Es una acción espiritual. No es un título como el mundo suele adjudicar a través del estudio. Todo lo que tiene que ver con las escrituras es espiritual. Y Yahoshua se hizo verbo, pero ese verbo se hizo carne. Y no podemos quedarnos solo con el verbo, porque el verbo, y bien también lo explica la Biblia, la letra mata cuando no es discernida a través del Espíritu de santidad, que es la Ruaj HaKodesh. Así que por ello es que Yahoshua enseñaba bajo ese principio de que no todos iban a entender, solo aquel que es capaz de despojarse de su propio pensamiento, de su propio estilo de vida, de sus patrones, de sus formatos, para introducirse en la profundidad de las escrituras y encontrar allí el tesoro que tanto se busca. Debes buscar ese tesoro. Puedes apoyarte de literatura, pero no puedes creerla como verdades absolutas. La verdad absoluta solo viene por revelación. Tienes que buscar esa intimidad con Yahoshua a través del Espíritu de Santidad, como lo hacían los discípulos. Las otras personas que venían a escuchar no podían entender, aunque procuraban comprender el mensaje, y por ello quizás salían más confundidos de lo que venían. Pero eso va a depender del corazón de cada quien. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu motivación para buscar al Maestro? ¿Es creer que realmente es el Hijo del Creador? ¿O sencillamente un profeta que vino con muy buenas intenciones para aportarle al mundo sapiencia y entendimiento? Debes evaluar cuál es la razón que te lleva a la fe. Si tu fe es muerta, obviamente es una fe sin obras. Y sin fe es imposible agradar a nuestro Creador. Hoy he querido conversar contigo sobre este tema porque a lo largo de este programa de la serie de Mujeres Virtuosas vamos a pasearnos mucho por las Sagradas Escrituras para desarrollar en nosotros las capacidades que nuestro Yahoshua intentó que su pueblo desarrollase a través del discernimiento. Allí están escondidos misterios
que no puedes adquirirlos hasta que no los busques, hasta que no te metas en la profundidad de esa escritura. Si no lo haces, es como si tuvieses un libro con un tesoro, pero que al no saber cómo buscar allí adentro, no lo puedes obtener. Espero que hoy te haya servido esto de reflexión para que podamos caminar en esta nueva etapa por la cual el pueblo de Yahweh va a atravesar, donde la Ruach HaKodesh va a jugar un papel muy, pero muy importante. Así que comienza a despertar espiritualmente, porque los que caminan solo bajo las emociones de lo superficial no podrán comprender la profundidad del mensaje que fue dejado hace muchísimos años, miles de años atrás, para que nosotros hoy lo pudiésemos entender. Sobre todo eso, entender, discernir. Gracias por acompañarnos. Shalom.